Ok, vamos a hacer un repaso del ejercicio que hemos realizado la anterior clase, ¿sí? Ok, ahora sí empezamos. Primeramente, según fechas, tengo una compra de ¿cuánto? Tengo una compra de 350 unidades al valor, a un costo unitario de 65,50 centavos, ¿cierto? Dándome un total de esa compra de 22.925. Esta compra yo la voy a registrar aquí, ¿sí? Utilizando los libros diarios, esos 22.925 se van a ver reflejados aquí, ya sea que estoy pagando con banco o con caja. Por lo general, cuando son montos elevados, se pagan directamente con banco, ¿sí? Ahora, voy a utilizar dos cuentas más, que una va a ser inventarios y crédito fiscal. Inventarios, yo voy a sacar el 87% del valor total de esa compra, que viene a ser 19.944,75 centavos. Y por otro lado, para mi crédito fiscal, voy a sacar el 13% de 22.925, dando un resultado de 2.980,25 centavos. Con estos datos, específicamente con esta cuentita que dice inventarios, estos 19.944,50 centavos tienen que verse reflejados en mi inventario, ¿sí? Que ya hemos hecho el cálculo correspondiente. Vean, estas columnas son de compras, ventas y nuestros saldos, ¿sí? Empezamos el 1 de marzo con una compra de 350 unidades, pero el costo unitario al cual está ingresando a inventarios es distinto a nuestro costo de compra, ¿sí? Al que tenemos registrado aquí. ¿Por qué? Porque hemos sacado el 87% de este valor, es decir, el 87% de 65,50 centavos es lo que yo voy a registrar para inventarios, ¿sí? Teniendo el valor unitario del 87%, ahora sí multiplico 350 unidades a un costo unitario de 56,99, me va a dar un total de 19.944,75 centavos. Vean que ese valor coincide con el cálculo que hemos realizado anteriormente, ¿sí? El de acá. Bien, una vez que tengo registrada esta compra, reviso lo que es mi inventario y va a ser la primer compra, hago la suposición de que es mi primer compra que está ingresando a inventarios. Por lo tanto, si yo no tenía nada en inventarios, van a sumarse los 350 unidades que he comprado al mismo valor, ¿sí? Al mismo costo total. ¿Ok? Siguiente fecha. La siguiente fecha estoy realizando una venta. Estoy realizando una venta el 2 de marzo. Estoy realizando la venta de 150 unidades al costo unitario de 100 bolivianos, dando un total de venta de 15.000 bolivianos. Esos 15.000 bolivianos se van a ver reflejados aquí. Es un ingreso para la empresa, ¿sí? De esos 15.000 bolivianos yo voy a calcular el IT, ¿sí? El 3%. El 3% de 15.000 bolivianos va a ser 450 bolivianos, ¿sí? Por otra parte, necesito las cuentas de ventas, débito fiscal y nuevamente el IT por pagar. Para ventas va a ser el 87%, ¿sí? Del valor de esa venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 13% se va a ir en impuestos al valor agregado, que es el 13%. Si hago el cálculo del 13% de 15.000 bolivianos, como resultado voy a tener 1.950. IT por pagar va a ser la misma cantidad que ya calculé anteriormente, ¿sí? Posterior a eso necesito saber cuál es mi costo de venta versus inventario. Ahí, para realizar ese cálculo, vengo nuevamente aquí a mi, ¿sí? A mi cuadrito de inventarios y me fijo, registro que el 2 de marzo estoy realizando una venta de 150 unidades. ¿A qué costo unitario van a salir de mi inventario? Al mismo que han ingresado en la compra anterior, ¿sí? Estos 56,99 se ven reflejados nuevamente aquí.
Entonces, están saliendo 150 unidades al valor de 56,99. Si yo multiplico la cantidad de 150 por mi costo unitario, voy a tener un resultado de 8.547,75. A esta fecha, yo actualizo mi saldo en inventarios, ¿sí? Si estoy vendiendo, significa que están saliendo 150 unidades de mi almacén, ¿cierto? Una fecha anterior yo tenía 350 unidades. 350 unidades menos las 150 que acabo de vender en almacenes, mi nuevo saldo va a ser de 200 unidades. 200 unidades. Ahora, en costo, en valor de dinero de bolivianos, para sacar ese cálculo, realizo una resta. Mi saldo anterior de 19.944,75 centavos, voy a restarle el valor de mi última venta, que es de 8.547, dándome el resultado de 11.397, ¿sí? Ahora, este costo total de venta, el de aquí, de 8.547,75 centavos, es el monto que yo voy a anotar en esta cuenta. Costo de venta versus inventario, ¿sí? Hasta este punto, ¿ya recordaron cómo tengo que ir haciendo los ejercicios? ¿Sí, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo ok? Bien, William, manos arriba, ok. Pulgar arriba, ¿quién más? ¿Sí? Bien, Wilber, ¿quién más? Mayra, Santiago, todos ok, bien. Continuamos entonces. Siguiente fecha voy a realizar una compra, ¿sí? Voy a realizar una compra, ¿de cuánto? De 200 unidades. Déjenme un momentito, están solicitando ingresar. Ok. Estoy realizando una compra de 200 unidades. ¿Al valor de cuánto? Aquí me dice el ejercicio. Al valor de 67 bolivianos, ¿sí? Esto ustedes ya saben registrar. 67 por 200 unidades voy a tener como un resultado 13.400 bolivianos, ¿sí? Esos 13.400 bolivianos yo los voy a anotar acá, ¿sí? Vean que aquí se refleja en este cuadrito. 13.400 bolivianos es lo que yo estoy pagando a mi proveedor, ¿sí? De donde estoy realizando la compra. De esos 13.400 bolivianos, ya sea que pague con caja o con banco, tengo que sacar el crédito fiscal, que es el 13%. El 13% de 13.400 va a ser 1.742. Por consecuencia, a inventarios me va a entrar solo el 87% del valor de esa compra. Que el 87% de 13.400 es 11.658, ¿sí? Este valor tiene que verse reflejado de igual manera aquí en inventarios. ¿Cómo saqué este valor ahora en inventarios? Las 200 unidades que estoy comprando las registro en inventarios y el costo unitario es el que va a variar. El costo unitario de esta compra ya no es el 67 bolivianos, sino es el 87% de 67 bolivianos, ¿sí? De ahí es que sale 58,29. Si yo multiplico mis 200 unidades que están ingresando al almacén por 58,29 centavos, voy a tener el resultado de 11.658 bolivianos, ¿sí? Entonces, ¿qué más hago en inventarios? Hago la actualización de mis saldos. Si estoy comprando, significa que está ingresando más mercadería a mi inventario. Por consecuencia, para inventarios va a ser un incremento de unidades. A mi fecha anterior yo tenía 200 unidades. Si estoy comprando otras 200, a la fecha actual de esa compra voy a tener 400 unidades. Ahora, en valor de bolivianos, ¿cómo yo hago el cálculo? Veo mi saldo anterior y le sumo, ¿sí?, el total de esa compra. Es decir, 11.397 más 11.658. Dando como un resultado de 23.055 bolivianos, ¿sí? Ahora,
En la siguiente venta es donde se pone interesante y donde se notan las características de utilizar el método PEPS para inventario, ¿sí? Según la siguiente fecha me corresponde registrar una venta, ¿sí? Tengo que registrar la venta de 250 unidades al mismo costo unitario de 100 bolivianos, ¿sí? Porque este es el precio que yo he determinado al cual voy a vender. Entonces, 250 unidades por 100 bolivianos, voy a tener como resultado 25.000 bolivianos de ventas, ¿sí? Con esos 25.000 bolivianos de ventas, vengo y hago mis cálculos en la fecha 8 de marzo, que está aquí. A caja o banco va a ingresar 25.000 bolivianos. De esos 25.000 bolivianos, tengo que hacer el cálculo del IT, que es el 3%, ¿sí? De ese 3% va a salir de los 25.000. El 3% de 25.000 es 750 bolivianos. Bien, registro lo que son ventas y mi débito fiscal. A ventas va a ingresar el 87% de mi venta total, de lo que está ingresando a banco, ¿sí? Es decir, 21.750. Y hago el cálculo de mis impuestos al valor agregado, que es el 13%. Ese 13% es de 25.000 bolivianos de mi venta, ¿sí? ¿Cuánto sale el 13% de 25.000? Es 3.250. Y por último registro lo que vendría a ser el IT por pagar, que es igual al IT que he calculado anteriormente, ¿sí? Ahora, necesito saber cuál es mi costo de venta y cuál es mi costo de inventario, ¿sí? Este cálculo yo lo saco, esa cantidad, saco de aquí, de inventarios. Estoy en la venta de la fecha 8 de marzo. El 8 de marzo yo necesito 250 unidades, que es lo que estoy vendiendo, ¿sí? ¿Qué me dice el método PEPS? Primeros en entrar, primeros en salir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo primero que acaba de ingresar aquí? Son estas 350 unidades, ¿cierto? Estas 350 unidades, ¿a qué costo han ingresado? Han ingresado a un costo unitario de 56,99 centavos, ¿cierto? Ese valor es el que yo voy a vender 200 unidades. ¿Por qué 200? Porque solamente tengo 200 unidades en inventario a este valor, porque 150 unidades ya se fueron de mi venta anterior, ¿sí? ¿Se comprende por qué estoy utilizando 200 unidades? Jóvenes, señoritas, ¿se entiende por qué estoy utilizando solo 200 y no el total? O sea, no 250 de una sola vez. ¿Se entiende o no se entiende? Porque tiene que salir primero lo que ha ingresado en enero. Exacto. Tiene que salir primero, lo primero que ha ingresado va a ser lo primero en salir. Por consecuencia, si esto sí lo primero en entrar, va a ser lo primero en salir, ¿sí? Con esta venta de 200 unidades, ya se eliminó, es decir, ya no tengo saldo de esta cantidad, es decir, ya no dispongo, ¿sí? Inventario con este costo unitario. Entonces, ¿de dónde voy a sacar lo que me falta? De esta siguiente compra, ¿sí? De ahí es que sale estos 58,29, se reflejan aquí. De estas 200 unidades al valor de 58,29 me voy a prestar 50 unidades para completar mi pedido de 250, ¿sí? Entonces, 200 unidades al valor de 56,99 me da un total de 11.397. Por otro lado, 50 unidades al valor de 58,29 me da un total de 2.914,50. Si yo hago la suma de estas dos cantidades, ¿sí? Me va a reflejar el monto, ¿sí? Es el costo de inventarios que me va a reflejar aquí. Acá, costo de venta del 8 de marzo. Si yo sumo esas dos unidades, va a salir el resultado de 14.311,50 centavos, ¿sí?
Ese es mi costo de venta versus lo que está saliendo de inventarios. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes, hasta ahí? Hasta aquí es lo que acabo de registrar. ¿Sí o no? Sí, dice. Ok. Entonces actualizo lo que vendría a ser mi inventario. Hasta una fecha anterior yo tenía 400 unidades, ¿cierto? Si están saliendo 200 unidades, les resto esas mismas 200 unidades a 400. ¿A qué valor salieron esas unidades? A 11.397. Es decir, yo voy a restar mi saldo anterior menos el costo de venta total de estas 200 unidades. Por otro lado, también salieron 50 unidades al valor de 58,29, dando un total del 2.914,50 centavos. Es decir, disminuyeron 50 unidades más lo que tenía en inventarios. Por resultado tengo 150 unidades. Ahora, ¿cuál es el valor de esas 150 unidades? Voy a calcular mi saldo anterior menos el costo de venta anterior, ¿sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿sí? Para que no se haga más largo el tema de PEPS, los siguientes movimientos son muy similares, ¿sí? Creo que no hay duda, si puedo registrar 4 o 5 movimientos, va a ser entendible y fácil cómo puedo registrar el resto, ¿cierto? Esto con la finalidad de que pueda avanzar al siguiente método, ¿sí? De anotación, ¿sí? O de registros de inventarios. ¿Hay alguna duda o consulta que quieran hacer de este método? Del método PEPS. ¿Algún cálculo? ¿Por qué elijo las cantidades que estoy eligiendo? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo entendido? Todo está bien. ¿Sí? ¿Alguien que tuviera alguna otra duda? ¿Todos ok? ¿Todos manitas arriba? Sí, sí, Lisa, pero una consultita, Lisa. Dígame. Por ejemplo, lo que tienen sus tiendas, digamos, de autorrepuesto, motorrepuesto, eso, por ejemplo, en su inventario ya está o sea, el IVA ya descontado en sus productos. Claro, lo que ustedes ingresan a... Cuando emiten, y ellos cuando emiten su factura no ve, dicen, o sea, cuando uno va y compra, digamos, ¿no? ¿Cómo va a llevar eso? ¿Con factura o sin factura? Y bueno, de mí mi pregunta es, ¿sin factura cuánto es? Te hacen el cálculo y te bajan como unos 20 pesos, 10 pesos, dependiendo del monto, 5 pesos, 5 centavos, digamos, ¿no? Bien. Entonces ellos, digamos, si debería ser así, digamos, ellos deberían descontarse el 13%, digamos, del monto total, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Si estamos hablando del rubro de repuestos automotrices, vamos a decir, de repuestos mecánicos, sí, porque es un producto. Le voy a explicar cómo se hace ese cálculo, ¿sí? Es muy buena pregunta la que acaba de hacer, ¿sí? Si yo tengo, vamos a decir, yo compro cualquier cosa, ¿sí? Vamos a decir, compro con factura, con todas las de la ley, entonces el valor que va a ingresar a inventarios va a ser menos el 13%, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Pero tengan en cuenta que yo estoy haciendo, según mis cálculos, esto ya lo vamos a ver en contabilidad de costo más adelante, pero voy a decir, si a mí me está costando, a mí a inventarios está ingresando, en realidad el valor que tiene esa mercadería, si tiene un costo unitario de 56,99 y yo lo vendo a 100, ¿cuánto le estoy ganando ahí? Más o menos estoy ganándole unos 43 bolivianos, ¿cierto? Ahora, esos 43 bolivianos de margen bruto están también sujetos ¿a qué? Están sujetos a que cuando yo vendo, ¿qué tengo que aplicar también? Crédito, débito fiscal, ¿cierto? También le saco impuestos. Hablando específicamente de la pregunta que me hizo Norberto, de solamente qué pasa cuando hago con factura y sin factura, vamos a hacer un pequeño ejemplito, sí, no es difícil. Recuerden que cuando hablo de IVA hay dos tipos de tasas que yo ocupo. Cuando digo tasa me refiero, ¿sí?, al porcentaje de impuestos, ¿sí?
tengo mi tasa, ¿sí? Mi tasa efectiva, ¿sí? Y tengo mi tasa nominal. ¿Alguna vez han escuchado eso? Yo no. ¿No? Bien, les voy a hacer un pequeño cálculo, ¿sí? La tasa efectiva se calcula en base al 14,94, si mal no recuerdo. Sí, 94. Y la tasa nominal se calcula en base al 13% de toda la vida que nosotros conocemos, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Si yo después de hacer todos mis cálculos decido vender a 100 bolivianos, voy a decir, ¿sí? Como dice acá, decido vender a 100 bolivianos, ¿sí? Mi costo de venta unitario, ¿sí? Mi costo de venta unitario va a ser... Ay, caramba. Va a ser de 100 bolivianos, ¿sí? Tengo mi costo unitario de 100 bolivianos, ¿ok? Déjenme un momentito. Están queriendo ingresar, un momento. Ya. Ahora sí. Tengo un costo unitario de 100 bolivianos, ¿sí? Ahora, para yo no perder ese 13% de IVA, ¿sí? Vamos a decir que eso es lo que me cuesta y quiero compensar el 13%, ¿sí? Es decir, cuando yo venda con factura, el error que se comete es sumarle el 13%, ¿cierto? Es decir, si yo le sumo el 13% de 100 bolivianos, ¿cuánto sería? El 13%, ¿sí? 113. Sí, voy a hacer esto aquí abajito, ¿sí? Esta va a ser con el 13%, que es la tasa nominal, y aquí vamos a hacer con la tasa efectiva del 14,94. Ok, présteme atención acá. Para compensar yo mi IVA, ¿qué puedo hacer? Si yo ya hago mis cálculos y digo voy a vender a 100 bolivianos, pero me falta, ¿sí? Incorporar el IVA, ¿sí? Mi impuesto al valor agregado. Si yo le quiero sumar a esto el 13%, el error que se comete a veces es este, ¿sí? Yo anoto y le digo, bueno, voy a sumarle el 13%, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a mí me pidan un descuento del 13%, ¿sí? Puedo venderlo sin factura a 100 y con factura lo vendo a 113 y sin factura lo vendo a 100, ¿sí? ¿Se entiende por dónde va ese análisis? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hágame el cálculo. ¿Qué pasa si yo le saco el 13% a 113? ¿Cuánto va a quedar? Vamos a poner aquí menos el 13%. ¿Cuánto me queda en mi resultado acá? Es decir, aquí van a multiplicar 113 por el 87%. Vean que salgo perdiendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sale ese resultado? Sí, Lisa. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo aplico mi tasa efectiva? A estos 100 bolivianos le sumo el 14,94. Quiere decir que voy a tener 114,94 bolivianos, ¿sí? ¿Qué pasa ahora sí si yo le resto el 13% a eso? Es decir, los 114,94 por el 87%. Vean que sale 100 bolivianos exacto, que es lo que yo realmente quería vender sin factura y con factura, vamos a decir.
¿Se entiende? Sí, ¿Quedó claro ahora sí, Norberto? Te- sí. Entonces, esta tasa de aquí es la que yo voy a aplicar cuando quiera incrementarle el valor o le quiera restar a algo. ¿Para qué? Para compensar ese 13% del IVA. ¿Sí? Porque si yo le sumo el 13% y luego le quito el 13%, voy a salir en pérdida. ¿Sí? A diferencia de que si yo le sumo la tasa efectiva del 14.94 y le resto el 13%, que es lo que le corresponde, ¿no? Por ley, hacer el cálculo del IVA, ahí sí voy a sacar los 100 bolivianos que yo inicialmente quería tener con que yo he puesto como mi costo unitario de venta. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esa duda. Ahora, ¿alguna otra consulta más que quieran hacer respecto al método? Dicen ahí los compañeros que dicen que quieren ingresar y no pueden. Que quiere ingresar. Estoy viendo aquí, no hay nadie todavía en espera. Que vuelva a ingresar, por favor, díganle. ¿Sí? Ya. Que salga y que intente nuevamente. Bien, para no hacer más larga la clase, para que no sea tan monótono, vamos a volver a utilizar los mismos cálculos de acá, ¿sí? Voy a utilizar lo mismo que tengo acá para enseñarles el tercer método de registro de inventario, ¿sí? Estos movimientos son exactamente los mismos que voy a realizar, ¿sí? Lo único que va a cambiar va a ser en inventarios y en costo de venta. Ahora sí, déjeme acomodar un poquito esto. Y vamos a utilizar lo mismo de acá, solamente que aquí vamos a cambiar, en vez de método PERS vamos a utilizar promedio ponderado o simplemente de promedio. Bien, ajusto esto y ajusto esto. Bien, a ese tamaño de letra pueden ver bien o lo amplío un poquito más. Ahí, Está bien, dice. ¿sí? ¿Se ve bien? Ok. Por favor, necesito que me presten atención, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo método de registro. Me voy a ayudar del mismo ejemplito para utilizar, ¿sí? Todos estos cálculos de aquí yo los voy a borrar, ¿sí? Porque no vamos a hacer esto, vamos a hacer... Bueno, en teoría los de... Espérenme. En teoría los de compra se van a mantener, ¿sí? Los que van a variar van a ser un poco los de venta. ¿Ya? Pero para no confundirnos vamos a hacer de nuevo. Ahí está. Ahora sí creo que quiere ingresar su compañero. A ver. Ya está, ya le di a admitir.
Ok. Bien. Ok, ahora sí. Veamos, jóvenes, cómo se va a registrar esto, ¿sí? 1 de marzo estoy realizando una compra de 350 unidades al valor unitario de 650, perdón, 65,50 centavos, ¿sí? Dándome un total de 22.925. El mismo registro no ha variado, ¿sí? Los 22.925 se anotan como de costumbre, como cualquier compra a banco. Si estoy pagando con banco, con caja, saco mis impuestos al valor agregado del 13% y por consecuencia a inventarios va a ingresar el 87%, ¿sí? Vengo aquí, mi columnita de compras de inventario está ingresando ¿qué cantidad? 350. ¿A qué costo unitario? Al 87% de mi costo de compra, ¿sí? Si yo multiplico 350 por 58,29, voy a tener, ¿cuánto? Vamos a ver, esto no está bien. Esto tiene que estar en la celda D3. Ahora sí. Ahora sí. 56,99, ¿sí? ¿Cómo he hecho ese cálculo? 65,50, le saqué el 87% y ese es el valor que está ingresando a inventarios, ¿ok? Bien, si multiplico 350 por mi costo unitario, voy a tener mi costo total, ¿sí? Actualizo lo que son mis saldos, ¿sí? Han ingresado 350 unidades a un valor total de 19.944,75. Aquí es donde viene lo diferenciador o la característica principal de este método de inventarios, ¿sí? Mi costo unitario de acá, este es bien importante. Ahora sí voy a empezar a utilizar esta columnita, ¿sí? ¿Cómo yo saco este costo unitario? Saco de dividir el costo total que tengo hasta esa fecha, lo divido entre el total de unidades que tengo hasta la misma fecha, dándome un resultado de 56,99 centavos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo saco este costo unitario? ¿Sí, jóvenes? Sí, dicen. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente fecha, 2 de marzo. ¿Sí? 2 de marzo tengo una venta de 150 unidades al valor de 100 bolivianos, dándome un total de 15.000 bolivianos. Esos 15.000 ya están registrados acá. Vean, los mismos cálculos para no estar repitiendo tanto, ¿sí? Esos 15.000 de ventas están ingresando a mi caja o están ingresando a banco, ¿sí? Calculo el 3% de 15.000 y da como resultado 450 bolivianos. En ventas calculo el 87% porque le disminuí el 13% de mi impuesto al valor agregado, de mi débito fiscal, ¿sí? Mi débito fiscal es de 13% de 15.000. Quiere decir que voy a tener 1.950, ¿ok? Por último, registro mi T por pagar, que es el mismo monto, el mismo 3% que calculé anteriormente, ¿sí? Ahora aquí es donde empieza a variar. Mi costo de venta versus inventarios voy a calcular de acá, ¿sí? En la fecha 2 de marzo estoy realizando una venta de 150 unidades, ¿sí? Anoto 150 unidades. ¿A qué costo unitario va a salir? Al costo promedio que yo tengo aquí, ¿sí? Porque solamente he realizado una compra, pues coincide que es mi costo unitario, ¿sí? Entonces, este costo unitario de acá, promedio que yo tengo, voy a sacar mi venta acá, ¿sí? Ok, ¿sí? A eso se refiere.
Si yo hago el cálculo correspondiente, ¿sí? Si yo multiplico mis 150 unidades por mi costo unitario promedio que he sacado, voy a tener como resultado 8.547,50. Entonces, actualizo mi inventario. Si yo tenía 350 y le resto 150, me va a quedar 200, ¿cierto? Actualizo nuevamente mi costo total. Si antes yo tenía 19.000, le resto, ¿sí? A estos 19.000 les resto los 8.000 que acabo de vender, ¿sí? Vuelvo a sacar mi costo promedio. ¿Cómo sacaba mi costo promedio? Mi costo unitario promedio va a ser mi costo total dividido entre las unidades que tengo hasta ese momento, ¿sí? Que siguen siendo 56,99. Bien, de la columnita de ventas voy a sacar el costo total, ¿sí? Mi costo total. Y lo voy a anotar en mi registro de libros diarios, que vendría a ser acá, ¿sí? Costo total de la venta del 2 de marzo es igual a 8.547. Lo mismo anoto acá. Bien, siguiente fecha. Realizo una compra el 5 de marzo de 200 unidades al valor de 67 bolivianos. Un total de 13.400. Veamos el 5 de marzo. 5 de marzo estoy realizando una compra total. Estoy gastando 13.400 bolivianos. Estoy pagando ya sea con banco o con caja. Y a esos 13.400 yo le saco mi débito, mi crédito fiscal, que vendría a ser el 13%, y el restante 87% va a ir a inventario, ¿sí? Denme un momentito, alguien quiere ingresar. Ok. Este valor de 11.000, que es el 87% de mi compra, tiene que reflejarse en mi inventario, ¿sí? Veamos. 5 de marzo estoy comprando 200 unidades. 200 unidades, ¿a qué costo va a ingresar? ¿A qué costo unitario va a ingresar a mi inventario? Al 87% de 67 que me ha costado acá, ¿sí? Dando como resultado 58,29 centavos. Si yo multiplico mis 200 unidades por ese costo unitario, voy a tener 11.658, que es el mismo valor que acabo de sacar aquí para inventario, ¿sí? Entonces, mi inventario va a verse incrementado en 200 unidades, ¿cierto? Si yo tenía 200 unidades, le sumo las 200 que están ingresando porque he comprado más mercadería, voy a tener 400 unidades. Entonces, le sumo mi saldo anterior, que vendría a ser 11.397, le voy a sumar el valor de mi nueva compra, que es de 11.658, ¿sí? Dándome un resultado de ¿cuánto? De 53.055, ¿sí? Deme un momentito, ¿alguien más quiere ingresar? Ok. Entonces, tengo en inventarios 400 unidades y el total de esas 400 unidades valen 23.055. Entonces, saco mi costo promedio. ¿Cómo saco mi costo promedio? Los 23.000 divididos entre los 400, licenciado ingeniero. Muy bien, los 23.000 divididos entre los 400. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mi costo promedio a esa fecha es de 57,64. Vámonos a la siguiente fecha, 8 de marzo. 8 de marzo, que estoy realizando una venta de 250 unidades al valor de 100 bolivianos, ¿sí? Entonces, tengo 25.000 bolivianos en total de venta. Vámonos al 8 de marzo. Vean que ya está registrado. 25.000 bolivianos va a ingresar a banco o a caja. Saco el 3% de esos 25.000, que vendría a ser 750. Calculo el 87% de 25.000 para ventas. Calculo el 13% para mi débito fiscal de los mismos 25.000.
Y por último calculo el 3%, ¿sí? Para mi IT. ¿Listo? Dándome como resultados 21.750 para ventas, 3.250 para mi débito fiscal IVA y 750 para mi IT por pagar, ¿sí? Ahora lo que yo necesito calcular es mi costo de venta, ¿sí? Versus inventario. ¿Cómo voy a calcular eso? Veamos. El 8 de marzo yo estoy realizando ¿qué? El 8 de marzo estoy realizando una venta de 250 unidades, ¿sí? Perdón, estoy en la columnita de venta, ¿sí? Realizo una venta de 250 unidades. Ahora, préstenme atención acá. A diferencia de los otros, ¿sí? A diferencia de los otros métodos, aquí yo no me fijo cuál es el primero en entrar, cuál es el último en salir, nada de eso. Voy a tomar en cuenta mi costo unitario promedio, es decir, el de acá, el de esta columnita de acá, ¿sí? El de esta columnita, ¿sí? ¿A qué costo promedio va a salir estas 200 unidades entonces? ¿Quién me dice? El primero dice. No. 57,64. A 57,64, ¿sí? Porque mi costo promedio hasta esa fecha anterior era de 57,64. ¿Cómo saqué eso? Su compañero ahí nos ayudó. Divido los 23.000 con 55 bolivianos entre el total de unidades. Me va a dar mi resultado, un costo unitario promedio. Por eso se llama promedio ponderado, ¿sí? O inventario, método promedio, ¿sí? Entonces, esos 57,64 a ese valor promedio está saliendo, ¿sí? Esas 200 unidades que estoy vendiendo en la fecha 8 de marzo. Y nada más, ¿sí? Multiplico entonces 250 unidades que estoy vendiendo por un costo unitario promedio de 57,64. Dándome como resultado, ¿sí? 14.409,38 centavos. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es esto? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo ok? Bien, si no hay consultas, continuamos. Hasta la fecha 8 de marzo salieron 250 unidades. ¿Qué quiere decir? Que mi inventario va a reducir en 250 unidades. ¿Cuánto es 400 menos 250? 150 unidades, ¿sí? ¿Cómo saco el costo total que tengo ahora en inventarios? Reduzco, ¿sí? Mi saldo anterior menos lo que acabo de vender, menos el total de lo que acabo de vender, menos los 14.409, ¿sí? Bien, fíjense que ahora tengo 150 unidades, que esas 150 unidades tienen un costo total de 8.645,63. Entonces vuelvo a sacar mi costo promedio. Divido los 8.645 dividido entre mis unidades que tengo o la cantidad que tengo hasta ese momento en inventarios, ¿sí? Listo. Ya tengo el costo total de esta venta. Con este dato yo vengo aquí y registro que mi costo total de venta, ¿sí? A la fecha 8 de marzo es igual a 14.409. Por consecuencia anoto lo mismo en la columnita de inventario, que es de dónde ha salido ese valor, ¿sí? Siguiente fecha. Vámonos a la fecha 10 de marzo. ¿Qué hemos hecho el 10 de marzo? Una compra. Hemos comprado 100 unidades al valor de 70 bolivianos, ¿sí? Por resultado voy a tener un costo total, ¿sí? He gastado 7.000 bolivianos en esa compra del 10 de marzo. Con esos 7.000 bolivianos yo hago mis cálculos el 10 de marzo, ¿sí? 10 de marzo. Pagué 7.000 bolivianos por esa compra, ¿sí? Ya sea que pagué con banco, ya sea que pagué con caja o en efectivo. Y hago mis cálculos correspondientes. Calculo mi crédito fiscal, ¿sí? Mi impuesto al valor agregado del 13%.
¿Cuánto es? 910 bolivianos, ¿sí? Es el 13% de 7.000. Por resultado, el 87% restante va a ir a inventarios, que es de 6.090, ¿sí? Esos 6.090 yo tengo que registrar aquí en inventarios. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? Veo cuál es el costo unitario, ¿sí? De esa compra del 10 de marzo. El costo unitario es de 70 bolivianos, ¿sí? ¿Cuánto estoy comprando el 10 de marzo? Estoy comprando 100 unidades. Entonces, 10 de marzo, anoto 100 unidades. Es la cantidad que estoy comprando. ¿Al valor de cuánto? De 70 bolivianos. Pero tengo que sacarle el 87% a esos 70, ¿sí? Dando como resultado 60 bolivianos con 90 centavos, ¿sí? Si yo hago la multiplicación de esto, voy a tener ¿sí? 6.090 bolivianos, ¿ok? Actualizo entonces mi inventario. Hasta la fecha 8 de marzo tenía 150 unidades. Si estoy comprando 100, entonces significa que va a incrementar a 250 unidades, ¿sí? Y ahora en el valor de esta mercadería va a ser igual a mi saldo anterior más el valor de mi última compra del 10 de marzo de 6.090 bolivianos, ¿sí? Dándome como resultado 14.735,63, ¿sí? Ahora, hago el cálculo para mi costo unitario promedio. Hago el cálculo. Divido los 14.000 entre las unidades que tengo hasta ese momento en inventarios, ¿sí? Dándome el resultado de 58,97. Bien, ya terminó el ejercicio del 10 de marzo. Vengo a mi cuadrito. ¿Cuál es el siguiente movimiento? 18 de marzo, voy a realizar una venta. El 18 de marzo estoy realizando una venta de 200 unidades al valor de 100 bolivianos, dándome como resultado 20.000 bolivianos en venta, ¿sí? Me vengo hasta abajito, reviso la fecha 18 de marzo. Aquí están los 20.000. Le calculo el 3%, va a ser 600. Bien. Hago el cálculo para ventas, el 87% va a ser 17.400. Calculo mi débito fiscal, IVA del 13% y es 2.600. El IT por pagar se repite el 3% que ya había calculado anteriormente de 600. Por lo tanto, mi costo de venta versus inventarios tengo que calcular. ¿Cómo calculo eso? Pues vengo aquí a este apartadito. Recuerden, el 18 de marzo vendí 200 unidades. Entonces, anoto, 18 de marzo voy a vender 200 unidades. ¿A qué costo unitario va a salir esas 200 unidades? ¿Quién me puede decir? Si estoy utilizando el método promedio, ¿sí? 58,94. 58,94, correcto. Va a salir al valor de 58,94. ¿Sí? Muy bien. Esto lo vamos a anotar con 2 decimales. ¿Listo? Entonces multiplico mis 200 unidades que estoy vendiendo por el valor promedio que tengo en inventarios, dándome el resultado de 11.788,50 centavos. ¿Sí? Actualizo los saldos de mi inventario. Si yo tenía 250 y vendí 200, cuando digo vender significa que está saliendo mercadería de mi almacén, voy a quedarme con 50 unidades, ¿cierto? A ver, revisemos el 18 de marzo, estoy vendiendo 200 unidades, para que no haya dudas, ¿sí? Por lo tanto, aquí en mi saldo, en mi costo total, hago el cálculo, mi saldo anterior menos lo que acabo de vender, ¿sí? Dándome el resultado de 2.947,13 centavos. Vuelvo a sacar el costo promedio
de mi mercadería, que va a ser igual al total que tengo en valor de inventarios dividido entre las unidades que tengo en inventario, ¿sí? Dándome el resultado de 58,94. ¿Listo? Este valor que acabo de calcular de lo que me está costando inventarios, ¿sí? Mi costo de venta, voy a registrarlo en mis libros diarios. ¿Dónde está la fecha 18? Aquí está, costo de venta es igual a 17.788,50. De inventarios está saliendo la misma cantidad. ¿Sí? Siguiente fecha. Del 18 me paso al 22 de marzo. 22 de marzo estoy comprando 500 unidades al valor de 72,50 centavos. ¿Sí? Bien, dándome un resultado total de 36.250. Vámonos a la fecha 22 de marzo. 22 de marzo estoy realizando una compra de 36.250. Estoy pagando con banco, con caja. Calculo el 13% de esos 36.250. Me da un resultado de 4.712,50 centavos. ¿Sí? Lo mismo hago para inventarios. Calculo el 87%. Y tengo un resultado de 31.537,50 centavos. Esos 31.000 tienen que verse reflejados en mis inventarios, ¿sí? Fecha 22 de marzo. Estoy comprando, ¿cuánto? 22 de marzo estoy comprando 500 unidades. 22 de marzo anoto entonces 500 unidades que están ingresando. ¿A qué valor están ingresando esas 500 unidades del 22 de marzo? A 72, ¿sí? A 72,50. Pero a este valor yo le tengo que calcular el 87%, ¿sí? Dándome un resultado de 63,075. Si lo redondeamos, 63,08. ¿Listo? Bien, multiplico mis 500 unidades por los 63,08. Me da un resultado de 31.537,50 centavos. Vean que es el mismo monto que acabamos de calcular en nuestros libros diarios de acá, del 22 de marzo, ¿sí? Bien, actualicemos entonces el saldo de nuestro inventario. Nuestro inventario hasta una fecha anterior teníamos 50 unidades. Si estamos comprando, significa que va a incrementar nuestro inventario, ¿sí? Vamos a sumarle entonces 500 unidades a esas 50 que teníamos. Como resultado vamos a tener 550 unidades. Ahora, nuestro costo total, ¿cuánto de valor tiene esas 550 unidades? Calculo mi saldo anterior más el nuevo saldo que está ingresando a inventario, ¿sí? Bien, calculo mi costo promedio que tengo en inventarios. ¿Cuánto es mi costo promedio? El valor que tengo en dinero dividido entre las unidades que tengo en mi inventario, ¿sí? Dando un costo unitario promedio de 62,70 centavos, ¿sí? Bien, siguiente fecha, 23 de marzo. ¿Qué estoy realizando el 23 de marzo? Una venta de 450 unidades a un costo unitario de 100 bolivianos, ¿sí? Entonces voy a tener una venta de 45.000. Vámonos a la fecha 23 de marzo. 23 de marzo está ingresando 45.000 bolivianos, ¿cierto? Entonces calculo el 3% para MITE, que vendría a ser 1.350. Calculo el 87% para ventas, que vendría a ser el 39.150. El IVA del 13% para mi débito fiscal va a ser 5.850. Y por último, mi T por pagar va a ser el 3%, que viene a ser la misma monto que ya hemos calculado de 1.350. Necesito calcular cuánto es mi costo de venta versus mis inventarios. Bien, vengo aquí a mi cuadrito entonces, ¿sí? El 23 de marzo estoy vendiendo, ¿cuánto? 450 unidades, anoto.
450 unidades en ventas. ¿A qué costo va a salir estas 450 unidades? ¿A qué costo unitario? 62.70. Perfecto, 62.70. 62,70. ¿Sí? Si yo hago mi cálculo entonces, multiplico mis 450 unidades por 62,70, voy a tener como resultado 28.215. Actualizo el saldo de mi inventario. Si yo tenía 450 y vendo, perdón, si yo tenía 550 y vendo 450, voy a tener un saldo de 100 unidades en mi inventario, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el valor de mi inventario, va a haberse disminuido. Calculo mi saldo anterior menos el costo total de mi última venta de 28.000, dándome el resultado de 6.264. ¿Sí? Calculo el promedio, el costo unitario promedio. Calculo los 6.269 de mi inventario dividido entre las 100 unidades, dándome un costo de 62,70, ¿sí? Esto no tiene más decimales. A ver. Tiene más decimales. Vamos a copiar entonces todo esto. Ahora sí. Bien, este costo total de venta, ¿dónde yo voy a registrar ahora? En la venta que hice el 22 de marzo. Vengo y verifico el 22 de marzo. ¿Qué hice acá el 22 de marzo? Aquí está. Realicé la venta, perdón, el 23 de marzo. 23 de marzo realicé una venta por 450.000. Necesito saber el costo de esa venta, que ya he calculado los 28.214,69, y lo mismo voy a anotar en inventarios. ¿Por qué? Porque de ahí está saliendo ese costo de venta, ¿sí? Bien, ya estamos terminando. Fecha 23, ¿cuál sigue? Fecha 25. 25 de marzo estoy haciendo una compra de 400 unidades al valor de 74. Entonces, vengo más abajo, veo la fecha 25. Aquí estamos. El costo total de esa compra fue de 29.600. Calculo el 87% para inventarios y el 13% para mi IVA. Reviso que este 87% de inventarios coincida con el cálculo que voy a hacer. Acuérdense, 25.752. Vengo a mi cuadrito de inventarios a la fecha 23. Fecha 25, mejor dicho. Estoy realizando una compra de 400 unidades. ¿A qué costo unitario van a ingresar estas 400 unidades? ¿Quién me ayuda con el cálculo? ...25 de marzo... estoy haciendo una compra de 400 unidades... al valor de 74 bolivianos. ¿Cuánto va a ser mi costo unitario? 64,38. A ver, vamos a verificar. 74 por el 87%. Es correcto, 64,38. Muy bien. Multiplico entonces 400 unidades por mi costo unitario que acabo de sacar y tengo un resultado de 25.752. Recuerden, este número coincide con el que hemos realizado en nuestros libros diarios. Bien, entonces actualizamos nuestro saldo. ¿Cuántas unidades tenía a una fecha anterior? Tenía 100 unidades. Si estoy comprando 400, voy a tener un total de 500 unidades en inventario. El valor de mi inventario total va a ser igual a mi saldo anterior de 6.000 más mi última compra que hice de 25.000, dándome el resultado de 32.000,21 bolivianos y 93 centavos. ¿Sí? ¿Cómo calculo el costo unitario promedio? Sí.
¿Quién me dice? ¿Recuerdan? Dividiendo los 32.021 con 500. Correcto, divido mi total de inventarios, lo que tengo en inventario, dividido entre las unidades que tengo, ¿sí? Tengo un promedio ahora actualizado de ¿cuánto? De 64,04 centavos. ¿Qué quiere decir? Que mi próxima venta va a salir a este costo unitario, ¿sí? Bien, registremos nuestra última venta del 27 de marzo. Vendí 300 unidades al valor de ¿cuánto? De 100 bolivianos. En total tengo 30.000. Bien, registro entonces 27 de marzo. 30.000 bolivianos. Calculo el 3%. ¿Cuánto es el 3% de 30.000? 900. Calculo el 87% para ventas de 30.000 y es 26.100. Calculo mi débito fiscal del 13% y da como resultado 3.900. Calculo el IT, que es el 3%, como resultado tengo 900. Ahora, mi costo de venta versus inventario, ¿cuánto va a ser? Les acabo de decir, si en la fecha 27 de marzo estoy vendiendo 300 unidades, vengo y registro acá. 27 de marzo voy a vender 300 unidades. ¿A qué costo va a salir? ¿A qué costo unitario va a salir esas 300 unidades? 64,04, ¿sí? Para no tener dudas con los decimales, voy a copiar todo lo que me dice acá, directamente acá. ¿Listo? Ok. Hacemos el cálculo entonces, 300 unidades por el costo unitario promedio que tengo, me da un resultado de 19.213,16 centavos, ¿sí? Actualizo mi inventario. Hasta esa fecha yo tenía 500 unidades. Si vendí 300, me van a quedar solo 200 unidades, ¿sí? Hago lo mismo para el cálculo que tenía acá en dinero. ¿Cuánto vale esas 200 unidades? Resto, ¿sí?, mi saldo anterior menos la última venta que tuve, ¿sí? Realizo ahora los cálculos correspondientes para sacar mi costo promedio, ¿sí?, unitario. Divido el total de inventarios que tengo dividido entre el total de unidades. Listo. Estos 19.213 que acabo de calcular es mi costo de venta. Entonces yo voy a copiar este valor, ¿sí?, y lo voy a registrar en mis libros diarios, ¿sí? Costo de venta de la última venta del 27 de marzo fue de 19.213, que es lo mismo que salió de inventarios, ¿sí? Hasta aquí, ¿qué les pareció? ¿Cuál de los métodos lo ven más fácil, más difícil, igual, da lo mismo? ¿Sí? El ponderado es más, más fácil, ingeniero. ¿Sí? Más rápido se lo hacen los ejercicios. Sí. Es más sencillo, ¿sí? No hay tanta complicación de ver. Sí, no hay tanta complicación de ver cuál es el último que entró, cuál es el primero que ingresó, cuál va a ser el último en salir, el primero en salir. Sí, a diferencia de los otros. Pero cada uno de los métodos de inventario que hemos visto hasta el momento tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Vamos a hacer una comparativa, ¿sí? Vean que hemos registrado las mismas cantidades de compras como hemos registrado la misma cantidad de ventas, ¿sí? Ahora vamos a hacer un análisis, ¿sí?, de cuál realmente me conviene, ¿sí? En realidad todos los métodos, ¿sí?, son ampliamente aceptados, ¿sí? No es que unos sí les van a aceptar, otros no, les van a rechazar. Todos son aceptados, ¿sí? Ahora, si yo hablo de internacionalmente utilizados, el promedio ponderado es el que más se utiliza, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña aclaración teórica aquí, que ya me traje un cuadrito por acá para hacer mi comparativa, ¿sí?
Para no estar cambiando mucho de hojas, me los voy a copiar, los voy a traer acá al final. Ok. Esto que quede, digamos, en los 30.000. Ahí que quede. Esto es de un ejercicio anterior. Bien. Ahora sí, los números no van a mentir, ¿sí? Siempre nos van a dar una mejor referencia, ¿ok? Vamos a hacer un análisis, jóvenes. Aquí ahora sí préstenme mucha atención. Vamos a hacer un análisis general de cuál conviene y cuál no, ¿sí? Cuál es mejor, cuál es peor, ¿sí? Si vale la pena, no vale la pena, etcétera. Ahora sí, nos vamos a acomodar bonito. Ok, veamos. ¿Sí? Esto lo voy a mover un poquitín más abajo. Ahí. Mi costo total de venta, ¿sí? Mi costo total de venta, utilizando este método de inventarios promedio, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la sumatoria de todo lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces, hago la suma total de esto. ¿Sí? De toda la columnita de acá. Y no es más. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo para los otros cuadritos que tengo acá, ¿sí? Este es del método PEPS. Voy a hacer lo mismo. Vámonos al anterior. Este es el método WEBS. Voy a hacer lo mismo. Voy a copiar el valor de todo mi costo de venta. Ahora sí. Bien. Método WEBS. Vengo a mi hojita. Método WEBS. Costo de venta. Aquí voy a anotar. Este es del promedio ponderado. Voy a copiar y lo voy a anotar aquí. Del PEPS. Este es el PEPS. Copiar y pegar acá. Muy bien, vamos a hacer el análisis, ¿sí? ¿Qué cantidad he vendido, jóvenes? ¿Cuál es la cantidad que yo he vendido? Voy a hacer la sumatoria de todas estas cantidades, ¿cierto? ¿Cuánto me sale mi total de ventas en cantidad? Puedo sacar de aquí también de mi mismo cuadrito. Igual, suma, y voy a hacer la cantidad que he vendido, ¿sí? Bien, ¿cuántas unidades he vendido? Vendí 1.350 unidades, ¿sí? ¿Se entiende de dónde saqué este cálculo? Jóvenes. Jóvenes, señoritas, ¿están ahí? Ok. ¿A qué precio de venta he vendido todo esto? ¿Mi precio de venta cuál era? 100, ¿verdad? 100 bolivianos. Entonces voy a anotar 100 bolivianos acá. ¿Sí? Ahora sí. Si yo vendí 1.350 unidades a 100 bolivianos, ¿cuánto voy a anotar en ventas? ¿Cuánto viene a ventas? 135.000. Ya, a ver, 135.000.
¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? Jóvenes, la cuenta de ventas, yo registro el total de lo que estoy vendiendo, no le hago un cálculo adicional. No le resto el IVA, nada. 87%. Tengo que hacer mi cálculo del 87%, ¿sí? Bien, por el 87%. Ahora sí, ese es mi total de ventas real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 13% se va a ir en impuestos, ¿ok? Ahora sí, esta misma cantidad se va a repetir para todos, ¿cierto? Para mi promedio ponderado, para el PEPS y para webs. Es lo mismo, ¿sí? Para todos he utilizado, he vendido lo mismo y todos van a tener un costo de venta diferente. El que está variando es el de acá. Sí, voy a anotar, a ver, ¿con qué colorcito? Con ese. Este es el costo que está variando, ¿sí? Vamos realizando los ejercicios. Gastos operativos, yo me voy a inventar un costo al azar, ¿sí? Voy a decir que mis costos operativos han sido de 32.000 bolivianos, ¿sí? Esto, repito, yo me estoy inventando, ¿sí? Vamos a decir que este dato me lo arrojó contabilidad, nada más, ¿sí? Vamos a acomodar bonito para que quede bien. A ver. De ahí que queda. Listo. Ya, veamos. Bien, utilidades brutas en ventas. ¿Cuánto voy a tener en utilidades brutas en ventas? Aquí me está anotando la fórmula. Voy a sacar el cálculo de mis ventas menos mi costo de ventas, ¿sí? ¿Cuánto sale? Yo voy a hacer el de promedio ponderado. Ustedes ayúdenme con el método PEPS y con el método WEBS. Voy a restar ventas menos mi costo de ventas, ¿sí? Para el promedio ponderado yo tengo 35.276,52. Ustedes ayúdenme con el método PEPS y el método WEBS. ¿Cuánto sale para el PEPS? ¿Están ahí, jóvenes? Tengo a 32 personas que me pueden ayudar para hacer una resta. ¿Quién me va a ayudar? 35.343.75, dice, ¿Para PEPS o WEBS? para PEPS. 35.343,75. Muy bien. ¿Cuánto sale el WEBS? Dicen, para webs es 34.997.75. Muy bien. Gracias, Miriam. Bien, entonces, mis gastos operativos, ¿cuántos van a ser? Espere, 32.000 creo que es mucho, le vamos a restar. Vamos a decir que es 25.000 nomás. ¿Ya? Mis gastos operativos van a ser de 25.000, ¿sí? Restamos 25.000 a todo. Hasta aquí vamos restando los 25.000. ¿Cuánto va a ser mi utilidad operativa? Es decir, voy a hacer el cálculo de 35.000 menos 25 para cada caso. $10.276,52. A ver. Sí, 10.276.52.
Muy bien. Para los siguientes, 10.347 y 10.000. Bueno, aquí fue menos. Aquí fue 9.907. Ok, vamos bien, jóvenes. Ahora sí, ya tengo mi utilidad operativa. Una vez que tengo mi utilidad operativa, calculo mis impuestos, ¿sí? A utilidades, ¿sí? El IUE. Ok, que es el 25%. Calcúlenme, por favor, el 25% de 10.246,52. 2.569.13. Muy bien, Sí. sale lo mismo. 2.569.13. Para el método PEPS, 10.343.75 por el 25%. 2.585.93. 93, sí, si tomamos todos los decimales sale 4. Tengan en cuenta que Excel agarra todos los decimales, ¿sí? Es por eso que varía un centavito ahí. Sí. 25%. El siguiente es, dicen 2.476.93. Ok, misma situación. Como Excel agarra todos los decimales, de ahí es que varía el centavito. Bien. Por consecuencia, si ya tengo mis utilidades operativas y le resto el IUE, ¿cuánto va a ser, sí, mis utilidades al final de la gestión? Es decir, 10.000 menos los 2.000. Aquí tengo el primer dato, 7.703,39 centavos para el método del promedio. ¿Cuánto va a ser para PEPS y cuánto va a ser para UEPS? Por favor, ayúdeme. $7.757.81. Muy bien, ¿cuánto va a ser para webs? 907.75 menos 2.476.94. 7.430.81. Muy bien, muchas gracias por su ayuda. Ahora sí, vamos a hacer el análisis, ¿sí? Recuerden que nosotros, ustedes, van a ser profesionales no solamente en registrar números, sino en hacer sus respectivos análisis, ¿cierto? Voy a ampliarlo un poquito más esto para que se vea mejor. Ahí, ¿sí? Esto de aquí es lo que varía de acuerdo a mis cálculos. Lo voy a anotar de otro colorcito, porque esto es resta. Todo lo que esté con rojito va a ser resta, ¿sí? A ver, rojo, anótese. Todo esto es resta. Y esto también es resta. ¿Sí? Muy bien. He comprado la misma cantidad, exactamente la misma cantidad y al mismo precio. ¿Se dan cuenta? Y he vendido la misma cantidad, pero a un costo de venta diferente, porque esto ha variado de acuerdo al método que yo he utilizado para inventarios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? ¿Sí, no ve? Sí, Muy bien. Entonces, a partir de ahí, mis cálculos van a ir variando. Mis utilidades brutas en ventas varían. Mis gastos operativos, esto me lo da contabilidad. Entonces, es fijo, 25.000 para todos. ¿Sí? Por consecuencia, vámonos al final. ¿Qué método aquí me resultó mejor? El PEX. PEPS, aquí vamos a tener al ganador, ¿sí? Vamos a anotar ahí, ¿sí? Vamos a hacer como de la selección rojo, amarillo y verde. A este le vamos a poner verde, ¿sí? ¿Cuál sería el segundo método que me conviene? Promedio ponderado. Promedio ponderado. ¿Y el que no me conviene? ¿El que menos me conviene? Bueno, lo voy a hacer un rojo. A ver si lo hago rojo, queda ahí. Ya. Ahora sí. Entonces, en primer lugar quedó webs.
¿Por qué? Necesito que haga les voy a explicar el por qué ha sucedido esto, ¿sí? Analicemos un poquito este cuadro de compras y ventas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Recuerden que ahorita lo que está pasando en Bolivia, los precios están incrementando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Estoy viviendo una inflación. ¿Se dan cuenta? En Bolivia, ¿vivimos o no vivimos actualmente una inflación? Sí, se está viviendo. Se está viviendo, ¿cierto? Entonces afecta tanto a ciudadanos como a empresas. Por lo tanto, hecho este ejercicio, sí, con la misma intención, se dan cuenta que mis costos, ¿sí?, están incrementando de una fecha a otra, ¿sí? Puede ser que las haya incrementado en muy poco tiempo, ¿sí? Pero al final de cuentas hay un incremento, que es lo que quiero que se entienda. Entonces, bajo una situación como el país está atravesando de inflación, ¿sí? Vean que he vendido al mismo precio, al mismo costo unitario, he vendido todas las fechas. Pero mi costo de acá, mi costo de compras ha ido incrementando. Esto me indica que en el país o en el lugar donde estoy haciendo las compras hay inflación. Entonces, ante una situación de inflación, ¿qué método voy a utilizar yo para mi empresa? ¿O qué método voy a recomendar para que se utilice en mi empresa? El método PEPS. ¿Sí? Los resultados así lo demuestran. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál de estos me dio mejores resultados al final de gestión? Método PEPS. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo que se utiliza? El método de promedio. Ahora les voy a hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Ante la inflación, ¿sí? Ante situaciones de inflación, me conviene utilizar el método PEPS, ¿sí? Ese es el método que me va a convenir. Ahora, si estuviéramos viviendo una etapa, ¿sí?, o estamos trabajando, porque también hay situaciones en las que los precios, en vez de subir, bajan, ¿cierto? Hay algunas materias primas, podemos decir, que de acuerdo a su temporada, de acuerdo al año en que estamos, ¿sí?, bajan o suben de precio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan, el petróleo, ¿sí?, el galón de petróleo, hay años donde sube, hay años donde ha bajado, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? Donde estábamos en época de bonanza, como se dice, el barril de petróleo empezó a subir, ¿cierto? Pero hay otros productos que pueden empezar a bajar de precio, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en temporada de, vamos a decir, de alguna fruta, ¿qué pasa? A fin de año, la uva, por ejemplo, haciendo un ejemplo, la uva sube, ¿sí? Empieza a subir de precio. Pero cuando ya estamos en el mes de enero, febrero, ¿qué pasa con el precio de la uva? Empieza a bajar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo contrario de inflación? ¿Quién me dice? Lo contrario de la inflación, ¿qué vendría a ser? ¿Promedio? No. La pregunta es, ¿lo contrario de inflación qué es? Su opuesto de inflación. Inflación es cuando los precios suben. ¿Cómo yo le llamo cuando los precios bajan? Escasez. Escasez. Deflación, jóvenes, ¿sí? Inflación es cuando los precios están subiendo. Deflación es cuando los precios están bajando, ¿sí? Ahora, me conviene utilizar el método WEPS cuando estamos viviendo una etapa de deflación, ¿sí? Y el promedio ponderado, ¿sí?, es el que se utiliza por lo general a nivel internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice, este es un promedio. Esto se utiliza cuando hay precios inestables, ¿sí?
Ok, así lo vamos a anotar. Le estoy anotando así. Cuando en la situación económica en la que está atravesando el estado, el país donde se tiene la empresa, es inestable. Hay épocas donde el precio es alto, donde el precio baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Me conviene utilizar, ¿sí? Se recomienda utilizar método de inventario promedio. Cuando estamos en una situación en donde se tiende a vivir por largo tiempo, ¿sí? O por periodos mínimamente de un año, ¿sí? O una gestión que hay inflación, me conviene utilizar el método PEPS, ¿sí? Por otro lado, si yo estoy viviendo una situación de deflación, es decir, la inversa de inflación, los precios en vez de subir están bajando, me conviene utilizar el método WEPS, ¿sí? ¿Se comprende esta situación? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ok. ¿Esto por qué? Porque va a ser una pregunta de examen, ¿sí? Si yo les doy, por decir un ejemplo, les doy una tablita similar a esta y les digo qué método, ¿sí? De inventario me conviene utilizar para el siguiente ejercicio y les muestro que los precios están subiendo, ¿qué me responden ustedes? Inflación. Hay inflación, pero ¿qué método me recomendarían utilizar? Método PEPS. Método PEPS. Por otro lado, si esto fuera la inversa, en vez de subir los precios, están bajando, ¿qué me convendría utilizar? WEPS. Y si los precios son inestables, es decir, una fecha sube, otra fecha baja, van a utilizar el método de promedio ponderado, ¿sí? A nivel internacional, estos dos son los que más se utilizan, porque hay pocos estados, pocos países donde se vive deflación. En la mayoría del mundo sufrimos de inflación o sufrimos con precios inestables. Por eso es que estos dos son los que más van a ver utilizar, ¿sí? Ya sea a nivel Bolivia, a nivel departamento, a nivel ciudades, a nivel mundial, los dos métodos más utilizados es el método de promedio ponderado y el método PEPS, ¿sí? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a los tres métodos que hemos visto en esta semana? Ingeniero, una pregunta. ¿Grabó la clase de las anteriores clases? Sí. Las grabé. Se están subiendo, ¿sí? Hoy día ya subí la clase del primer método que hicimos, si no me equivoco era el método web. Ya está en plataforma, ¿sí? Hoy día en la noche, yo creo, por lo que tarde en subir un poquito, voy a terminar de subir los otros videos que quedan, ¿sí? La siguiente semana, jóvenes, vamos a estar terminando la materia, ¿sí? Es nuestra última semana. Por lo tanto, vamos a estar dando examen, ¿sí? Voy a tomarles exámenes más que todo de inventario, ¿sí? Por favor, para la siguiente clase voy a habilitarles un práctico, pero si pueden resolverlo hasta el día lunes, día miércoles a más tardar, van a poder subirlo, ¿sí? Se los voy a dejar habilitado hasta el día viernes, que es el último día de clases que vamos a tener, ¿sí? Y su examen, atiéndame, su examen vamos a dar el día miércoles, ¿sí? El día miércoles yo les voy a estar tomando examen. ¿Por qué? Por motivos de que tal vez alguien no pueda, se le va el internet, tiene mala señal, justo tal vez está queriendo hacer fila para la gasolina, es el único día libre que tiene. Sea el motivo que sea, voy a dar tolerancia, ¿sí? Si es que fuera así. Para que el día viernes vamos a finalizar esta materia, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a los horarios? ¿Sí? Está bien, está Está bien, bien. licenciado, ya se apaga mi celu, nos vemos. Bien, jóvenes, sí, ya estamos a minutos de terminar la clase, ¿sí? Eso sería entonces todo por hoy, ¿sí?